Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:04 de la noche. Soy Ernesto Rivera. La construcción de la identidad de una nación es un proceso complejo y colectivo en donde no siempre se dice la verdad o no siempre se dice toda la verdad. Los pueblos, como las personas, se autoperciben a partir de su historia, de sus creencias, de su gastronomía, de su religión y también de los rasgos físicos que se reconocen como propios. Y ahí, precisamente ahí, es donde la mirada se vuelve clave y se vuelve subjetividad pura. Ahí nacen los mitos fundacionales, que en muchos casos se dan por ciertos, por verdaderos, durante generaciones. Ahí también es donde entra la mirada del cineasta al que voy a entrevistar esta noche. Gabriel Serra es un cineasta nicaragüense, nacido en Managua en el 84, especialista en televisión y video y además fotografía de cine. Es autor de La Parca, un corto documental que fue nominado a un Oscar en la Academia de Hollywood en 2015. Ahora, Gabriel Serra acaba de estrenar su última película llamada El Mito Blanco. Y de eso y de otras cosas vamos a conversar esta noche. Buenas noches, Gabriel. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por invitarme. Gabriel, una de las cosas que define a alguien que trabaja con historias en cine es la mirada. En tu caso, vos con el cortometraje La Parca, estuviste nominado a un Oscar de la Academia de Hollywood. ¿Desde dónde mira Gabriel Serra? Yo creo que efectivamente, como has mencionado, y gracias por la introducción, yo creo, también soy docente y creo que cada individuo, cada ser humano tiene una manera de ver las cosas, ¿no? Y esa manera pasa por una sensibilidad, por una sensorialidad y por un interés, inclusive hasta político o temático, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante cómo cada uno de nosotros, inclusive en esta mesa, yo puedo ver otro tipo de cosas de las que vos no ves y eso nos diferencia en el buen sentido y nos hace, digamos, ser acuciosos y ser muy investigadores con lo que nos interesa, ¿no? A mí La Parca, por ejemplo, me interesó mucho ese tema. Fue un corto, ahora estoy haciendo mi primer largometraje documental. Yo realmente trabajo más como cinefotógrafo, pero me interesa el documental porque es un espacio donde uno puede expresar una opinión política desde un sentido artístico, ¿no? Entonces, en el caso de La Parca fue una curiosidad porque yo vivía y estudiaba allá en la Ciudad de México y me parecía curioso de dónde provenía tanta carne, porque el consumo de la carne es muy fuerte en la ciudad. Uno camina cada cuadra y hay taquerías y torterías y yo dije, ¿de dónde vendrá tanta carne, no? Y la respuesta a esta pregunta fue un rastro donde matan muchas reses, que son los que le distribuyen a gran parte de la Ciudad de México. Y más profundamente me encontré con el primero en la cadena de producción que mata a estas vacas, que se llama Efraín, o también apodado La Parca. Efraín, entonces, es un carnicero, pero es el primer eslabón de la carnicería. ¿Cómo mata él? ¿Cómo es el proceso en México? Él tiene dos maneras, con estos balines que se los ponen, hay una jaula donde él está arriba, él se acerca a la res y le dispara unos balines en la cabeza de aire, y si se acaban a veces los balines a la antigua con el cuchillo, ¿no? Y se desangra la vaca en la rejilla y eso. Es un oficio tan cotidiano porque uno todos los días se come algo de carne, se come un bistec, se come... Y sin embargo es macabro el origen, ¿verdad?, de ese producto. Ahí está tu mirada. Sí, digamos que hay una manera de ver una actividad que es cotidiana, pero también a mí lo que me interesa mucho, más allá también de la mirada, es cómo contamos las historias, ¿no? Es como lo mismo un escritor con la narrativa, el tipo de narrativa. Para nosotros en el cine es muy importante el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que te diferencia o no que te diferencia frente a los demás, pero que sí te permite acompañar la energía,
de este personaje o de esta persona y que le haga justicia o no, por contraste, a la historia de esta persona. Entonces, también la mirada está vinculada con esta herramienta que es el lenguaje. Como los escritores tienen la pluma, ese es, digamos, el machete, nosotros, digamos, nuestro machete en el audiovisual y en el cine sería la cámara, ¿no? Esa es nuestra manera o nuestra pluma para contar, digamos, a través de los lentes, a través de dónde pones la cámara. Y en ese sentido, para mí la mirada también tiene otro proceso importante que es la observación. Es muy importante observar de una manera en donde no juzgues, en donde no emitas opiniones políticas cuando estás conociendo a las personas o las locaciones o los espacios, donde realmente tu interés sea genuino en las personas. Me parece que es muy importante que uno como ser humano, cuando se acerca a alguien, siempre uno ya cree que sabes las cosas o que ya tenés una opinión política. Pero cuando vos querés conocer a alguien realmente, inclusive en una relación de amistad y de admiración, vos escuchás al otro y observás al otro. Entonces, esos son como parte de las herramientas que van, digamos, puliendo esta mirada para que uno pueda decir lo que uno quiere y hacer sentir lo que uno quiere a las personas. Es súper importante esta cierta carga de inocencia que planteas en decir, voy a mirar de buena fe, sin juzgar, voy a mirar por primera vez. Exactamente. Yo creo que lo que nos sucede a veces cuando tenemos los proyectos, inclusive aquí en esta entrevista, es que nosotros tenemos objetivos y queremos resultados. Entonces, la vida no es tan así. Hay cosas, digamos, más en las relaciones humanas que no solo depende todo el tiempo del resultado, porque no es yo te doy y vos me das. No es todo el tiempo una relación de intercambio. Yo creo que hay que establecer, digamos, que las relaciones humanas no solo son de intercambio y me parece bien lindo que nosotros podamos entablar relaciones humanas donde haya un respeto más allá de la diferencia política o la diferencia sobre un equipo de fútbol o sobre cualquier cosa. Creo que hay cosas más humanas que nos pueden conectar. Ojo, hay especificaciones éticas con las que vos te enfrentás también y que vos decís definitivamente yo no puedo entablar una relación con esta persona. En el caso de La Parka, además, hubo una enorme sorpresa. Creo que no te esperabas una nominación al Oscar. ¿En qué categoría? ¿Cómo fue ese proceso? Yo estaba todavía en la escuela y pues en el curso documental de la escuela, que es un curso de muy alto nivel, hay que mencionar que yo estudié en el Centro de Capacitación Cinematográfica que pertenece al Centro Nacional de las Artes, una escuela pública donde aplicamos... ¿En Nicaragua? En México. En México. Sí, yo estudié Comunicación Social en Nicaragua y en México fui a estudiar una especialidad en cinefotografía en esta escuela que es como mi alma mater, mi segunda alma mater. Y el curso documental era muy interesante porque reunía, digamos, docentes que son practicantes también y que son documentalistas muy importantes allá y también de afuera, que te dan métodos de trabajo, te ayudan a acercarte a los personajes, a los temas y también te dan tips para negociar esas relaciones humanas que a veces tenemos con las personas. Y ahí fue donde yo me desarrollé y estando ahí desarrollé un último ejercicio que era un corto documental, que era el de La Parka, y el corto se desarrolló en ese contexto, comenzó a moverse en algunos festivales, fue de interés para las personas. Yo nunca ejecuté o realicé el proyecto pensando en todos los alcances que podía tener. Yo lo hice porque yo quería contar algo, porque yo quería hacer sentir algo a las personas y resultó que estuvo en más de 60 festivales, entre los cuales estuvo nominado a un Oscar en la edición 2015, a mis 30 años de edad, ahora tengo 36, y fue una experiencia bien bonita, fue una experiencia que a todo el equipo de trabajo que estuvimos nos marcó profesionalmente y nos ayudó mucho. Ahora estás estrenando una nueva peli, un nuevo corto que se llama El Mito Blanco, que también aborda el tema de la autopercepción y un tema que es permanente en vos, según entiendo, que es el de la migración. Vos mismo sos un migrante, has estado en muchos países ya. ¿De qué trata El Mito Blanco?
Efectivamente, El mito blanco es un largometraje, perdón. Es solo un para largo. corregir. Sí, es un largometraje, es una película documental largometraje de 72 minutos que va a estar en las salas del Cine Magali. Ahora, no, ahora nos contás bien, Dale. ahora hacemos el chivo formalmente. El chivo formal. El mito blanco es un retrato contemporáneo sobre las migraciones ya existentes, primeras y segundas generaciones, y otras nuevas. En este caso, la migración de una familia nicaragüense encabezado por Milagros, que migró por los recientes conflictos o la situación sociopolítica de Nicaragua, migró forzada a Costa Rica y se trajo a sus 3 hijos y vive en la Carpio ella. Y entonces vemos cómo ella, con este sentido de arraigo, todavía, digamos, quiere regresar a su tierra, pero no puede. Y por el otro lado, tenemos otro retrato, que es el de las familias afro-costarricenses, la familia Howlett y Fawarson en el pueblo de Madre de Dios, donde hacemos un retrato de esta comunidad y de esta vida que tienen tan linda los niños y los adultos, de sus tradiciones y de un poco la falta de oportunidades en el pueblo porque se ha muerto el cacao en esa zona, ¿no? Y la tercera historia... Madre de Dios en la zona atlántica de Costa Rica, en Limón. Exactamente, cerca de Siquirres. Y la tercera historia es una historia sobre una, digamos, comunidad en Sabalito, específicamente una familia encabezada por una mujer que se llama Emerita, y es un retrato de los cortes de café y de cómo ella, digamos, trata de preservar la cultura a pesar de esta latente colonización de los blancos y todo este mito que existe alrededor de la construcción de los blancos. Entonces el mito blanco es un retrato que de alguna manera se vincula por el tren y porque pudimos viajar en el tren en toda la costa Caribe, en todo el Caribe y en el Pacífico, bueno, perdón, y aquí en el Valle Central, en San José. Y entonces la idea es que el tren lo vincula de una manera metafórica, ¿no? Porque como sabemos el tren ha sido, digamos, un medio de transporte que ha vinculado distintos espacios desde que inició, ¿no? Y entonces el mito, digamos, es algo que no está presente de alguna manera, sino es algo que los condiciona a ellos y que condiciona, digamos, la falta de oportunidades, las condiciones en las que ellos viven, y de eso trata un poco la película. Esa autopercepción de la que hablábamos, el costarricense tiene el mito de sentirse o de creerse blanco y diferente al resto de Centroamérica. Al decir el costarricense, yo mismo estoy creando un mito porque estoy generalizando. Un sector del país adopta ese mito y lo defiende y se autopercibe de esa manera. Una de las principales locaciones y también fuente de investigación en el mito blanco fue el trabajo aquí en la Carpio, aquí muy cerquita de aquí. Es un universo en donde viven más de 50,000 personas viven en la Carpio. ¿Cómo fue filmar ahí? ¿Cómo te relacionaste con la gente? No es fácil llegar con una troupe de cámaras y de luces. ¿Cómo fue? Yo estoy enteramente agradecido porque en el proceso de trabajo, digamos, aparte de Amaya Izquierdo, que es la productora, Roberto Guillén, mi socio, la coproductora de México, mi compañera y mi pareja Melissa Ballarino, empezamos entre todos el proyecto y también invitó a Maya a Lucía, que gracias a ella, digamos, estamos aquí y ella tenía una conexión muy fuerte con la Carpio, ella había investigado mucho sobre este espacio. Yo le di unos lineamientos de cómo yo quería o qué tipo de historia andaba buscando y ella me presentó 3 historias. Entonces yo me vine con ella a platicar con estas 3 personas y en una de las historias que me contaba Milagro me hablaba de todo lo que había vivido en Nicaragua y me hablaba de dónde vivía acá y me dice que vivía en una de las primeras casas, o si se puede decir de las últimas casas de arriba para abajo de las escaleras pegadas al río Virilla. Entonces yo dije, mira, qué interesante, me gustaría conocer su casa. Entonces ella me llevó
y me comenzó a fascinar de alguna manera, no las condiciones de las personas, sino el espacio tan lindo donde viven, en el sentido de que hay 2 ríos, hay montañas. Comencé a percibir que había mucha gastronomía, que habían tortillas, cuajadas, que había nacatamal, que había fritanga, que había todo lo que digamos, de alguna manera se le llama el arraigo. Qué interesante que te refieras a las comidas de la Carpio como gastronomía. Es todo un detalle de tu parte, porque uno podría decir, de ahí es comida callejera. Aquí en el canal muchas veces hablamos del pollo carpiano, sí, que es el pollo que venden en la Carpio. Pero al nombrarlo gastronomía, le das una entidad cultural. Qué importante eso. Yo creo que lo que tenemos, ayer me entrevistó también una colega de Los Ángeles que tiene una organización y hablábamos de qué es esto del arraigo, qué significa el arraigo. Y para mí, así hablando hipotéticamente, creo que el arraigo tiene una vinculación que es el tema de la gastronomía, esa ilusión que tenemos por nuestra tierra, por nuestro terruño, por nuestra familia. Y el componente, digamos, de la gastronomía es fuerte, porque es algo que pasa por lo sensorial. Claro. Y sí es gastronómico. Estamos hablando de que yo vi que venden nacatamales, venden vigorón ahí, venden chancho con yuca, venden fritanga, o sea, venden toda la gastronomía que nosotros consumimos en Nicaragua. Entonces, cuando yo paseé con Milagros por su barrio, yo me fasciné porque yo dije, claro, ya entiendo por qué es que les encanta a los nicaragüenses este barrio, porque aquí hay de todo. Hay como un pequeño terruño en un barrio, digamos, que está en las afueras de la ciudad de San José. Entonces, conocer ese espacio, ir hacia el lado del río, fue muy importante. Entonces, nosotros nos aliamos mucho con las organizaciones de la comunidad. Hay varias organizaciones que llevan más de 25 años trabajando ahí. Horizontes, Nuevos Horizontes y otras organizaciones. Entonces, para nosotros era muy importante tener mucho cuidado en cómo ingresar a la comunidad, porque efectivamente no andábamos luces, pero andábamos una cámara, andábamos un equipo de sonido. Entonces, había que tratar de ser no tan invasivo y poder colaborar con la comunidad. También nos ayudaron. En cada barrio y en cada calle hay personas dirigentes o encargados de cada calle y esas personas nos cuidaban, sabían que andábamos ahí y colaboramos. Fue una colaboración, digamos, de tú a tú que elaboró Lucía con la comunidad, que elaboramos todos con la comunidad y la pasamos muy bien realmente. Me gustó mucho realmente estar en la comunidad y con mis coterráneos. Ahora sí, archivo formal. ¿Cuándo, dónde se puede ver el mito blanco? El mito blanco se verá, digamos, estará 6 días, creo que está, del 22 al 28 va a estar en el Cine Magali, empieza el estreno el jueves. Y ¿Este jueves? Este jueves empieza y espero que puedan ir, creo que vale, no sé, la entrada, 2.500 pesos, no sé, 2.000 pesos, si presentan carnet de estudiante o de docente, y va a estar en distintas funciones. Esa es la función ahorita que vamos a tener, una semanita, porque la idea es que también se pueda ir a ver a festivales y después regrese con más fuerza a estar más tiempo con nosotros. Ojalá que tenga la misma vibra que la Parca y que, claro, y que esa vela reciba mucho viento de popa. Muchísimas gracias. En Centroamérica hacer cine es una utopía. No hay apoyo estatal, cuesta conseguir apoyo comercial, privado. Sin embargo, vos venís haciendo básicamente una peli detrás de otra. ¿Cómo te las arreglas? ¿Cuánto motor le pone la pasión? ¿Cuánto hay de pasión en esto? Hay mucha. Yo, digamos que, pues sí, soy un profesional de esto. Pero empecé de los 18 años en esto, desde que tenía 18 años en Nicaragua, comencé editando en una productora audiovisual, hacía comerciales y después me interesó la cámara y ahí me metí más, después hacía videoarte, en fin, o sea, siempre me movió la pasión a mí y pedir favores. Pedir ayuda, ¿no? A la gorra, cine sí, a la gorra. Pedir ayuda a la gente, que préstame tal cosa, que tal cosa. Eso sigue existiendo, pero
digamos que ha cambiado mucho el panorama en la región. Costa Rica, que ahorita se está planteando unos recortes al sector cultural muy fuertes, que todos estamos en la campaña de no al recorte, porque tiene dos fondos muy importantes de cine, que es el Fauno, por ejemplo. Hay otro fondo que es Ibermedia, y es una injusticia que se esté haciendo esto y que se esté haciendo recortes ahorita a la cultura. No debería de ser, porque todos, así como la comunidad de la Carpio se vio beneficiada con que nosotros nos acercáramos porque se comía ahí, se compraba ahí, hay un medio grande que se ve beneficiado. Entonces, de alguna manera, la pasión para hacer cine es un motor importante. No hay fondos y estamos todo el tiempo tratando de sacar los proyectos poco a poco, pero es importante que haya una formalidad, y hay una formalidad en el sector. Por eso vivo aquí en Costa Rica, porque me gusta que hay un sector formal, hay un grupo de personas que nos interesa ser profesionales, que nos interesa que se nos pague, que nos interesa que se reconozca el trabajo de nosotros y que nos interesa que esto sea algo comunitario y de país, no solo de un gremio. Y me parece importante que no solo la pasión nos mueva, sino que también haya un apoyo estatal y gubernamental, porque eso hace que crezca y eso hace que crezca una industria. Vos, por tu trabajo y por tu formación, te has movido mucho, has estado en México, aquí, en Estambul, Sí, Estados Unidos. en Estados Unidos, te has movido. Sin embargo, te criaste y te formaste en Managua. Sí. ¿Cómo es ser joven en la Nicaragua de hoy? Ahora, digamos, no estoy allá. Yo salí desde el 2008, así casi ya 12 años más o menos, porque tenía una sed de conocimiento, tenía una curiosidad por el mundo. A veces, yo no sé si solo es el contexto o la falta de oportunidades en los lugares, o también la sed que uno trae en la vida, como de conocer otros lugares, de educarse o de aprender de otros lugares y de otras culturas, de otras maneras de ver la vida. Ser joven en Nicaragua y en Centroamérica de alguna manera, y ser artista, cineasta en este caso, es complejo porque efectivamente no hay apoyos, como decís vos. Las escuelas de cine no existen, aquí hay muy pocas. Yo que he dado clases en una universidad que le tengo mucho aprecio, la Universidad Veritas, por ejemplo. En la Veritas, que es prácticamente la única. Es la única que tiene. En Guatemala hay digamos, hay iniciativas de parte de El Ícaro y de Casa Comal. En Honduras está comenzando a moverse la cosa, El Salvador tiene unos espacios, Panamá por ahí también. Son iniciativas aisladas, entonces estamos hablando de que efectivamente es una región bastante con pocas oportunidades para el audiovisual, y por eso tenemos que salir para seguir, digamos, teniendo más conocimiento. Es rico también porque justo esto que vos hablas de la pasión, del tener pasión, te hace ser una persona que tenés que resolver las cosas. Y eso, cuando llegas a otros lugares y a otras industrias, te das cuenta que todo el mundo ya está tan especializado que no tiene la capacidad de ver más allá de lo que le asignan, ¿no? Entonces, eso también, la pasión y el saber cómo esta capacidad de resolver cosas y de resolver con poco, a veces te permite tener más capacidades para poder dimensionar las cosas y las áreas y darle la importancia a las áreas que tienen. Tener que resolver el mundo en cada jugada, en cada minuto. Exactamente. Y además resolverlo de una manera respetuosa, porque uno cuando comienza crees que lo que estás haciendo es lo más importante del mundo y que sos el centro del universo. Y yo creo que es muy importante aprender a comunicarse con el equipo de trabajo, aprender a comunicarse con las comunidades, con las personas, sin ser violento, tener lineamientos éticos con las personas, me parece muy importante. Estamos hablando que nosotros nos metimos a la vida de comunidades y de la casa de personas, que si bien la cultura nicaragüense es una cultura muy abierta, pero la cultura afrocostarricense es más reservada, los indígenas mucho más reservados, hay códigos culturales que no nos acercan. Entonces creo que también hay muchos elementos a la hora de ejercer nuestro trabajo en el día a día que tenemos como que ponerlo en práctica, ¿no? Y cuestionarnos también el tema de género, ¿no? De las relaciones entre hombres y mujeres, cómo debe ser. Es más complejo, creo yo, este trabajo de lo que uno cree. Gabriel, se nos acabó el tiempo, pero yo te agradezco muchísimo la visita, el espacio que nos dedicaste. Recuerdo que el jueves se estrena El Mito Blanco en el Cine Magali de Gabriel Serra, un cineasta centroamericano, nicaragüense,
costarricense, mexicano, Sí, señor. andando por el mundo. Muchas me gracias. me quedo con una frase que dijiste, el cine como un camino, como una forma para aprender a comunicarnos sin violencia. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Me voy con esa idea, el cine como una forma, como un camino, como un lenguaje para aprender a comunicarnos sin violencia. Tan importante esto en estos días que vivimos aquí, en esta Costa Rica del 2020, tan llena de contrastes. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.